Como ya les hemos contado estos días, estas horas, ayer conocemos el fallecimiento del que fue el alcalde de Medina, José Ignacio Cano de la Fuente. Fallecía a los 79 años de edad. Y queremos esta noche pues hablar con un compañero que tuvo de legislatura para recordar pues la persona de Cano y Medina del Campo. Nos acompaña esta noche Francisco López Soto. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo que eres militante del Partido Socialista, compañero de legislatura con Cano en el año 83, ¿puede ser? Sí, fue en el 83. Y amigo personal de Cano, ¿verdad? Sí, se puede decir que con él, Patro, mi amigo difunto Patro, Jesús Rojo y yo, y Jovino Noval, porque Jovino estuvo con él desde el principio, pues éramos amigos, nos hablábamos por teléfono, hasta que ha estado bien cuando venían San Antolín por aquí, pues nos veíamos. Y sí, me afecta mucho a mí, es una persona con la que tuve, no solo como concejal, sino que previamente al 83 yo estaba en la directiva de la agrupación deportiva Salabris, junto a Manuel García Ripollet, ya fallecido, y Tinín, Agustín Alonso Dueñas, y teníamos un contacto con el ayuntamiento para hacer la actividad deportiva, porque él quería un poco basarse en el Salabris para hacer las actividades deportivas desde la base, y teníamos unos contactos bastante. A partir de ahí me dijo una vez que tenía que entrar en el ayuntamiento para deportes, porque era lo que más me gustaba, que debía, y en el 83 pues fui ya era militante del partido y entré con él en la segunda legislatura, porque en la primera yo me dedicaba más que nada a la vida sindical en comisiones obreras. Si nos retrotraemos en el tiempo y hablamos de lo que ocurrió, año 1978, creo recordar, fue el referéndum, ¿no?, para elegir si España quería una democracia o no. Y a partir de ahí ya, como decidieron los españoles que querían una democracia, pues la democracia era, entre otras cosas, elegir a los políticos. Sí. Y se decidió ya, lo primero que hubo, ¿qué fue? ¿Elegir al presidente del gobierno o a los alcaldes de ayuntamientos? ¿Qué se eligió primero? No, había digamos, un poco de enfado, porque había habido la del 77, que era elecciones generales, el referéndum, otra vez, una vez sacado el referéndum de la Constitución, hubo otras elecciones generales a principio del 79, y no se planteaba todavía las municipales. Y a finales del 78, nada más aprobar la Constitución, pues digo que hubo un poco una movida a nivel de asociaciones y partidos de que fueran las municipales. Y el 3 de abril del 79 se celebraron las primeras elecciones municipales en Medina del Campo y en toda España, claro. Y en Medina eran 17 entonces concejales. ¿Y cómo quedó formada la legislatura? Sí, date cuenta que en aquel entonces había 17.000 y poco más habitantes de Medina y eran 17 concejales. Pues fueron las elecciones y salieron por el PSOE 7, por UCD 6 y por el PC 3, y después no me acuerdo ya si era un independiente o algún partido así pequeño. Y entonces se formó una coalición PSOE-PC para gobernar Medina del Campo. Los concejales en aquel entonces fueron Ignacio Cano, Argibay, Inocencio Carretero, Patrocinio Martín, Julio Gordaliza, Begoña González Saornil y Carlos Arias, por el PSOE. Por el PC, Jovino Noval, Vidal, que no me acuerdo el nombre, y Redondo, que Redondo era hermano de la zapatería que había al lado de Telefónica, que era también Redondo, pues otro. Y después pues estaba Francisco García del Pozo y el que hemos hablado antes, se me ha ido el nombre. Pablo Cáceres. De Pablo Cáceres, que son los dos nombres que me acuerdo de entonces, yo no me acuerdo ya de nombre. Y se empezó a gobernar lo que era Medina del Campo. Medina del Campo era con una tendencia de izquierdas, porque gobernó el Partido Socialista con los comunistas. Medina del Campo se teñía de rojo entonces, después de la dictadura. Yo creo que, bajo nosotros, fue una sorpresa, porque UCD, que estaba a nivel nacional con mucho ímpetu, sacara 6 y el PSOE sacó 7. Y además 3 del Partido Comunista. Y lo que era entonces Alianza Popular no salió ninguno. Porque había independiente, me parece que incluso el independiente también votó al grupo de gobierno de entonces. No sé, hablo un poco de memoria, claro, porque estamos hablando de más de 40 años
45 años, quizá por Sí, 46, son 45, 46 años. 25 y 27. Sí, o sea que son 52 años. Bueno, tantos años. No, menos, perdón. 46 fue, años sí, más o menos. Sí, 46. Yo recuerdo también que no estaba como concejal en el ayuntamiento el propietario de la ferretería Íñigo, ¿no? No, yo me he equivocado. Cuando hemos entrevistado para eso me he equivocado. Íñigo entra en la segunda legislatura cuando yo. Íñigo, Crescencio Martín, José Wagner. Bueno, vamos, antes de ir a la segunda, vamos con la primera legislatura. Juan Ignacio Cano, José Ignacio Cano, alcalde de Medina del Campo. ¿Qué fue lo primero que se hizo aquí en Medina? Pues yo que me gusta, como digo siempre, la política, procuraba ir a algunos plenos y demás, pues el planteamiento que se hizo de primeras fue dotar a Medina de una urbanización y saneamiento de calles que estaba pues bastante mal, o sea, había muy poquitas calles del centro asfaltadas o con hormigón o no demás. Pero yo te he dado cuenta que yo vivía en la Plaza Segovia y quitando un carril asfaltado que iba de lo que hoy es el Gadis a la calle Bravo, lo demás era tierra. Y anteriormente yo estaba viviendo en la calle Villanueva y era todo tierra y las calles, las aceras eran empedradas, que en cuanto caía agua y demás, pues eso. Pero el planteamiento que utilizaron en aquel entonces era que lo primero eran los barrios. O sea, la Mota apenas tenía saneamiento y agua y estaba todo en barro, o sea, en tierra. Y empezaron por ahí, La Mota, Las Tudas, Puerta del Sol, Santo Tomás. Y la idea suya era hacer eso y hacia el centro. Yo recuerdo que estamos hablando de asfaltar, no en este caso con brea, sino era todo como hormigón, ¿no? Lo que se llevaba, entonces lo que se llevaba era hormigón y algunas calles los adoquines, pero la mayor parte era hormigón y después las aceras ponerlas de otra manera diferente. ¿Es un poco por lo que se le puede recordar a Cano? ¿Porque fue el alcalde que asfaltó Medina del Campo, entre otras cosas? Bueno, cuando llegamos a la segunda legislatura te digo sí, porque es que llevó todo un cambio total que hizo eso, y en aquella legislatura para mí personalmente lo más era eso, o sea, el asfaltado, saneamiento de calles y el polideportivo Pablo Cáceres. El polideportivo municipal, que estaba todo de tierra, sin árboles, sin verde, estaba con el inicio de lo que era la piscina, el frontón. O sea, había construido, cuando llega Cano al ayuntamiento, sí, había construido un vaso de la piscina. Un vaso de la piscina olímpica, nada más, ¿eh? Nada más, no había las otras dos piscinas. Porque yo me acuerdo que entonces me gustaba bastante el frontenis, íbamos porque no había vallas, podías entrar dentro a lo que era el frontón, a jugar un poco al frontenis, y no había nada. Un vaso y el frontenis, sí, el frontón. Y yo me acuerdo que según estaban las condiciones, dieron el agua, fueron a ver para llenar la piscina como estaba y se reventaron las tuberías de acceso del agua, o sea, después había dejado y demás y estaban mal construidas. Y entonces date cuenta que entonces no llegábamos a 20.000 y todas las inversiones dependían de los planes de inversión de la Diputación. Y entonces, pues, con la Diputación se negociaba y demás las subvenciones y se empezó a la vez. Por eso yo me acuerdo que entonces se decía entonces que es que no querían abrir el polideportivo porque Jovino iba a abrir unas piscinas en las Salinas. Era mentira, es que se hubo que hacer todo nuevo. Y se construyó la piscina pequeña, la piscina de niños y las pistas de tenis que no había. Se compraron terrenos y se hicieron las pistas de tenis. Hay que resaltar que el nombre del complejo polideportivo es Pablo Cáceres. Pablo Cáceres era concejal del Ayuntamiento de Medina, pero estaba en la oposición. Sí, ¿Qué fue lo que pasó ahí? Estaba en la UCD. Estaba en la oposición de Medina. Sí, de Medina, pero era diputado provincial en Valladolid. Y se estaba negociando lo que eran los planes provinciales y demás. Y tuvo la desgracia de que en un viaje que hizo a la Diputación, pues tuvo un accidente de coche y se mató. Y entonces aquí pues acordaron con la Diputación las cuestiones que estaban negociando de
con la Diputación que se pusiera Pablo Cáceres. Y se puso Polideportivo Municipal Pablo Cáceres porque se mató viniendo de Valladolid a la Diputación y era diputado de Deportes en la Diputación. Y eso es el motivo por el que le pusieron Pablo Cáceres. Era una persona que estaba trabajando por las piscinas, por el Polideportivo de Medina, estando aquí en la oposición, pero como diputado provincial. Esa fue la razón de poner el nombre al complejo polideportivo Pablo Cáceres. Y aquí en esa legislatura te puedo decir que se construyeron los nuevos juzgados. ¿En aquella legislatura? En aquella legislatura se construyeron los nuevos juzgados, que me acuerdo que vino Fernando Ledesma a inaugurarlos, y después fue, no me acuerdo en qué San Antolín, fue el pregonero de las fiestas de San Antolín. O sea, estamos hablando de años 79 al 83. 83, sí. ¿El hospital cuándo se construye? Bueno, el hospital... ¿Fue en la siguiente legislatura? Sí, fue en el 83. Entonces vamos a ir porque estamos perdiendo por la primera. Se empieza en esta. O sea, allá por el... No me acuerdo, si a primeros del 86... Digo, perdón, del 80 y a finales del 82 o por ahí, ya toman la determinación del hospital para Medina del Campo. Hazte cuenta que anteriormente en el 77 y parte del 78 hemos estado con el hospital, aquella gran manifestación, encierros en el ambulatorio, etc. Y ya el ayuntamiento toma la decisión de eso. Y compran los terrenos que estoy en el hospital, al lado de las piscinas, todo alrededor. Que todavía hay allí terrenos de propiedad del ayuntamiento que no se utilizaron. ¿Eso lo compró sí, el ayuntamiento de Campo con alcalde Cano? Con José Ignacio Cano como alcalde. Y se empiezan las obras, me parece que son a finales del 82, primero del 83, porque yo me acuerdo que cuando entramos, la siguiente corporación entramos, las obras están paralizadas. Ya no me acuerdo muy bien, pero me parece que es la empresa hispano-alemana o algo así, que quiebra y se paran las obras. Entonces encontramos que el hospital está ahí parado y con una presión muy fuerte en Valladolid, porque en Valladolid se quiere construir un macro hospital materno-infantil para Valladolid. Pero cuando yo ya he entrado en el ayuntamiento, y ahora hablamos de ello, empezamos a gestionar, sobre todo Ignacio Nance, batiéndose el cobre hasta donde fuera necesario en Madrid y en Valladolid para que se construyera el hospital. Paco, ¿cómo eran los sanantolines de aquellos años de la democracia, aquellos primeros años? ¿Qué pasó? ¿Hubo algún diferente de los sanantolines franquistas a los sanantolines demócratas? Hombre, pues sí, lo primero, si os acordáis, en el 77 me parece que fue, ya no me acuerdo si en el 78, porque ya la memoria... Sí. Hubo un lío grande en Medina porque no había toros antes del encierro en la plaza y estaban con el baile y demás en el casino. Y se estaba de alcalde entonces Juan Antonio Cendón, si mal no recuerdo. Sí. Y se preparó un folclore ahí de gritos y de manifestaciones, y al año siguiente ya hubo una comisión de festejos, que yo entré por entonces en esa comisión, pues representando a comisiones obreras. Y ya en el 79 se consolidó la comisión, que la presidía casi siempre Julio Santos Gordaliza, y era pues, ir a buscar los toros, ver los toros, organizar desde las peñas las carrozas, la elección de guardesas y demás, aunque todavía se hacía la elección de guardesa en lo que es el Instituto Emperador Carlos, en el claustro del Instituto Emperador Carlos. Y había, pues, hablábamos de qué grupos, qué hacer y demás, o modificar ya cosas nuevas para los sanantolines, y cambiaron un poco la participación, aunque lo peor que yo conozco entonces son las tarrañas. Yo me acuerdo los encierros los encierros en donde cogían coches que estaban en desguace, pero que funcionaban sin nada, y iban así iban ya los toros. Yo, que siempre he venido desde la dehesa entonces andando, pues te jugabas más con las tarrañas que con los toros. Yo me acuerdo que el primer encierro que viene Jesús Rojo conmigo, dice, aquí nos matan los toros y las motos. Dice, tú de los toros no te preocupes, que saldrán corriendo en el campo para donde puedan. Pero mira a ver las tarrañas, los caballos y las motos, que es el peligro que tenemos. ¿Estaba de teniente de alcalde Jesús Rojo, esa primera legislatura? No, al principio el primer teniente de alcalde me parece que era Inocencio Carretera.
y bueno, duró muy poco porque hubo un enfrentamiento y demás, y él tomó la de Villadiego. ¿En esa primera legislatura? En la segunda, no, estoy hablando de la segunda. Vale, vamos a ver, finaliza la primera legislatura. Bueno, yo te digo algo, acaba esa legislatura. Hay elecciones y las nuevas viviendas sociales, que son eso es la primera. En la calle Zamora a la izquierda, las segundas viviendas sociales que se hacen. Entonces, hay unas nuevas elecciones. ¿Y qué pasa? El PSOE gana por 11 de 17. O sea, que mayoría absoluta. ¿Qué crees que pudo pasar ahí, Paco, para que los medinenses diesen esa confianza al partido? Hombre, yo creo que hubo un factor primordial, y es esos 4 años de gestión del ayuntamiento, donde se asfaltaron casi todas las calles, empezando por todos los barrios, y después el polideportivo que se abre en el 81, que es una maravilla, que vamos todos los medinenses allí. Bueno, pero uno puede pensar, claro, es que no había hecho nada, pues a poco que se hiciese se notaba, ¿no? Sí, pero sí se hizo mucho. Mira, yo te voy a decir una cuestión. La calle Villanueva, donde hasta el 77 vivía yo, a primeros del 76 se hunde una bodega. Estaba en tierra. Se prepara un boquete de unos 3 metros de ancho o 3 o 4 de largo. Nadie se vaya y nadie arregla eso de nada. Dicen que era muy costoso, que no sé qué. En el 79, cuando entra Ignacio, una de las cosas primero que hace es tapar ese agujero con hormigón. No sé cómo lo hizo, ya no me acuerdo, pero se tapa ese... Porque yo ya vivía en la Plaza Segovia. Eso de los primeros. Y yo creo que los ciudadanos vieron todo aquello. Y la gestión, aparte de eso, era muy humano, muy cercano a las asociaciones de vecinos y al trato con ellas. Empezaron ya con las asociaciones a participar en el ayuntamiento, y ya se empezaban a hacer algunas fiestas en los barrios también. Segunda legislatura, ¿cómo estaba confeccionado el ayuntamiento? Pues, entran 11 del PSOE, 4 de Alianza Popular todavía, y 2 independientes. Tengo una duda. Javier Solana, no sé si es ya CDS o se presenta encabezando UCD. Y después Manuel Mateo como independiente. Y entonces la candidatura del PSOE estaba Ignacio Cano, Inocencio Carretero, Patrocinio Martín, Julio Bordaliza, Begoña González, Jesús Rojo, Ramiro Aboy, Jovino Noval, Esteban Álvarez, Francisco López, yo, y Francisco Grande. Esos eran los 11 concejales que estábamos allí y demás. Yo recuerdo que estaba de teniente de alcalde, ahí sí estaba Jesús Rojo, ¿no? No, sí, no sé si a los 7 o 8 meses, cuando pasa el altercado con Inocencio Carretero de León, que desaparece de aquí de Medina, no va por el ayuntamiento y se le nombra a Jesús Rojo teniente alcalde, y era el presidente del área de bienestar social. Y entonces ahí pues se forman unas comisiones que me parece que eran informativas 3, en base a Hacienda, obras, no 4, obras, la administración y personal, y bienestar social, que cogía cultura, deportes, sanidad y demás. O sea, esas fueron las comisiones que se formaron. ¿Y en esta legislatura es donde se lleva a cabo el primer plan de ordenación urbana de Medina o no? Sí. Ahí ya venía un poco desde atrás, pero ya se hace el primer plan de ordenación urbana de Medina. Se modifica también lo que es el casco histórico, para que tengamos el casco histórico y demás, y se hace una labor, sobre todo, ya que están casi todas las calles asfaltadas del entorno y demás, porque se tiene en cuenta la calle Padilla, por ejemplo, no se trata en aquel entonces porque se consideraba que estaba bien. La idea de Ignacio del primer es que es Medina una casa, las habitaciones y lo último el salón, el centro, y se va. Y entonces pues ahí ya se habla más que nada de cuestiones sociales y pues no sé, del hospital, ya se trabaja con el hospital, se bate el cobre mucho Ignacio, hasta que al final Ernest Llull, que era ministro de Sanidad, es el que decide que no hay más hospitales de momento, que primero hospitales comarcales, y el de Medina tira para adelante haciéndole se construye, pero al final se abre con 101 habitaciones, no todas. ¿Tenía fuerza dentro del partido? ¿Tenía peso Cano sí, cuando iba a hablar con sus hermanos mayores? Sí, tenía fuerza. Ahora te lo explico por qué. Porque
Él era Medina, aunque todavía estábamos con la Diputación, nos atrevíamos a hacer convenios con la Junta. Eso nos sentaba mal en el partido, porque éramos la Diputación y el presidente de la Diputación, que era alcalde de Nava. No, todavía no era alcalde de Nava. Era alcalde de Laguna de Duero, que ahora no me acuerdo de los nombres. ¿Qué partido era? Del PSOE. Del PSOE también. PSOE. Pues había enfrentamiento y todo, porque queríamos negociar directamente. Por ejemplo, íbamos que nada a lo social. Y se crea la primera, lo que hoy es la SCEA, es Unidad Básica de Acción Social. Se llamaban UBAS. Y se constituye en Medina un convenio con la Junta. Hacemos un convenio con la Junta para el Hospital Simón Ruiz. Y eso dentro del partido, pues suena un poco mal porque la Diputación. Pero nosotros siempre íbamos a los planes provinciales de la Diputación. Eran cosas que veíamos que no podíamos tener y si era posible con la Junta, teníamos las manos abiertas en la Junta. Ignacio iba allí a negociar y se lo comunicaba al partido. O sea, no es que fuera, voy aquí porque me da la no. Iba y, oye, voy a hacer esto, a ver si se puede hacer. O sea que era Medina del Campo, socialista. Sí. La Diputación, socialista. ¿El Ayuntamiento de Valladolid? Ese ya era socialista. Socialista. Tomás Rodríguez Bolaños, puede ser, ¿no? Tomás Rodríguez Bolaños y Ignacio Cano, porque claro, a Tomás le presionaban en Valladolid por el hospital materno-infantil y él quería presionar un poco a ver las posibilidades que había. Ignacio se batía al cobre con sus compañeros y con la oposición. Y en Madrid iba allí a presionar, a ejercer y que se constituyera el hospital, porque es que teníamos problemas que veíamos que no iba deprisa como queríamos nosotros. ¿La Junta de Castilla y León? ¿Quién estaba gobernando en la Junta? ¿Quién gobernaba? En la Junta, Madrid. O sea, todo era socialista. La Sí, Junta de Castilla y León, en la Diputación, Demetrio Madrid y Llamazares. Y el gobierno de España también. Sí, el gobierno de España. O sea, era todo socialista. El presidente de las Cortes de Castilla y León también era del PSOE, Llamazares, que vino aquí a dar también un pregón. Pero vamos, yo te estoy diciendo que son cosas. En aquel tiempo, pues se hizo el hospital, que se abre en abril de 1987, que viene el ministro Vegas, no me acuerdo el nombre ahora, a inaugurarlo. Creo que era Julián, me parece. Julián Vegas, que ahora no me acuerdo con los ministros y demás. Era Junsi porque tuvimos y estuvo aquí y con nosotros. Vargas. Vargas. Que lo recuerdo, creo que era Julián Vargas. Era Julián Vargas. Pues también se hace el pabellón deportivo del polideportivo, el pabellón cubierto. Se hace el polideportivo Barrientos, que lo construimos, lo de la agrupación deportiva Sarabris. Y en el 83, en las Navidades, a principio de vacaciones, se cae. Y yo, que me llama Pedro Alonso Dueñas, Paco, ha pasado esto y demás. Nos vamos al ayuntamiento a hablar con Ignacio, y no os preocupéis, que en cuanto haya posibilidades presupuestarias, lo construimos. Y a continuación se construye. Está también 2 restauraciones, una que se empieza, pero no la acabamos nosotros, que es en la restauración del ayuntamiento, pero se empieza con nosotros y es todo lo que hay. La primera restauración del Palacio Testamentario, que la hacemos nosotros, que además yo me acuerdo de unas críticas que hay y demás sobre que había puesto el despacho en el dormitorio de Isabel la Católica, que es el que da acá, que no sabíamos si era el despacho eso, pero se hace y demás. Se hace el primer centro de la tercera edad con un convenio con la Caja de Ahorros Provincial de Valladolid, en el callejón San Francisco, enfrente de la guardería, que tenía una entrada, un bar y después un gran salón para hacer actividades. Y desde ahí, las personas mayores que había en aquel entonces achuchan porque quieren un buen centro pues se firma un convenio con el Inserso, se cede lo que hoy es el centro de la tercera edad, y se cede a cambio, se hace un cambio con una parte, con el arzobispado, porque donde hoy está lo de los empresarios, eso era la casa del pueblo, y se pasa al arzobispado a cambio de una zona que nos dan. ¿Qué fue, Paco, lo que pasó ahí? Porque de repente, no sé a quién se le ocurre levantar la Plaza Mayor
porque fue esa legislatura Sí. y tiene a los vecinos un poco Bueno, pues, yo cabreados, creo- indignados. Y también que una cosa muy importante es lo de la uva, que es, se contrata por primera vez a una trabajadora social en el ayuntamiento, que es Inmaculada Caminero, que después fue la jefa del CEAS, a un animador cultural, que le conoces tú muy bien, porque es tu cuñado, Sí, sí, Mariano sí. García Pásaro. Y la OMID, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que por primera vez se abre en uno de los kioscos que había en la Plaza Mayor, de los de antes. Sí, sí. Y como fin de eso está la Plaza Mayor. Pero ¿qué es lo que pasa con la Plaza Mayor? Medina del Campo, hacemos un proyecto, hace un proyecto, bueno, hacemos no, los arquitectos se encargan un proyecto en donde se mantienen varias de las plantaciones que hay. Pero Medina del Campo es un centro histórico cuyo, más que del ayuntamiento, es la Junta de Castilla y León, la Comisión de Patrimonio, que vela porque se haga. Y lo que se va a hacer en la Plaza Mayor, lo primero, es que, si se acuerdan todos los ciudadanos de Medina, nada más que llovía un poco fuerte, la Plaza Mayor se inundaba. Todo lo que venía por la calle Carreras a la Plaza Mayor, todo lo que venía por la avenida Portugal a la Plaza Mayor, todo lo que venía de las Tudas por la calle Angustias, Plaza del Carmen, Ronda a la Plaza Mayor, y se inundaba. Yo me acuerdo que cada 2 por 3 se inundaba. Entonces se proyecta un gran colector desde el río a la altura de Emiliano Fernández hasta el inicio de la avenida Portugal, un colector de 1,5 metros, o sea, un gran colector. Y ya que abrimos la plaza, pues hay que arreglarla porque no está en condiciones. Pero ahí viene el patrimonio y nos prohíbe terminantemente, o sea, sí, terminantemente construir nada en la Plaza Mayor. Solo dejarla diáfana, como hicieron en la Plaza Mayor de Salamanca, en la Plaza de Madrid, en la Plaza de Valladolid, todas las grandes plazas que yo conozco de León y demás, todas les quitaron los jardines, todas, y dejaron la Plaza Mayor. Pero Ignacio sigue luchando porque tenga una arboleda alrededor, un paseo. Y entonces se diseña una plaza y se construye. Yo me acuerdo que en el casino, en el antiguo casino que después se arregló, arriba se hace una reunión con vecinos a cara descubierta, con el proyecto y el porqué y el cómo. Es verdad que no se supo explicar, no se supo, pero yo me acuerdo que en la reunión que hubo con la Comisión de Patrimonio aquí en el Ayuntamiento estaba también la oposición. Yo no sé, pero ¿eso le pudo costar al PSOE las elecciones? Porque se hablaba de levantaron la plaza, les costó las elecciones. ¿Puede ser o no? Porque la siguiente legislatura ya perdió el Partido Socialista. No perdió. La siguiente legislatura gana el Partido Socialista con 7 concejales. 7 concejales el PSOE, 4 Alianza Popular, 3 el PEDUM, Partido Democrático Español, Unión Medinense, de Tejo, 2 CDS y una Izquierda Unida. Y en casi toda Castilla y León, en toda Castilla y León, se llega a un acuerdo con el CDS, para que gobierne, donde tenga mayoría el CDS con el PSOE, y donde el PSOE con el CDS, menos en Medina del Campo. Yo ahí lo dejo, menos en Medina del Campo. ¿Y eso por qué? No puso la suficiente presión el Partido Socialista, no lo sé, yo no participé ahí, pero yo sé que se reunieron las ejecutivas provincial de los 2 partidos y en un acuerdo. Sé que hubo una reunión en Rueda, pero que no llegué a ningún acuerdo, y el caso es que el CDS en Medina del Campo no llega a un acuerdo con nosotros, a pesar de que en toda Castilla y León se llega a un acuerdo. O sea, no dejaron que votase la lista más votada entonces, ¿no? No se dejó que votase. Es que ganase, casi que el doble. gobernase, ¿no? Mira, nos faltaron en aquel entonces, no me acuerdo si fueron 200 y pico votos o 300 votos para sacar, ahora no me acuerdo, el 8º concejal nosotros o el 2º Izquierda Unida. No me acuerdo exactamente, porque si hubiera sacado un concejal más el PSOE o uno más Izquierda Unida, hubiéramos gobernado. Sacamos casi el doble de votos que Alianza Popular, 7 concejales del Partido Socialista y 4 AP. Y se fue el PSOE a la oposición. Y nos fuimos a la oposición. Con Izquierda Unida. Sí, Izquierda Unida y nosotros a la oposición, y gobernador, que encima Alianza Popular le cedió
al PEDUN, a Tejo, que fuera el alcalde. O sea que no, el partido mayoritario de la oposición no quiso la alcaldía. Porque yo me acuerdo que desde el primer momento nos dijeron que José Luis Tejo iba a ser el alcalde, con el que me unía a mí una amistad por el Sarabia. Además que iba presumiendo de que eran los auténticos socialistas, digo, sí. Y ya ahí Ignacio estuvo en la oposición. Yo quiero decir a Medina que lo pasó muy mal, porque se sintió un poco, no sé, descalificado en Medina, boicoteado en su trabajo, y se tuvo que ir a Valladolid, porque aquí no hacía, estaba en un despacho como estoy yo aquí ahora. Y, no sé, perseguido y demás, y al final pues se marchó a Valladolid, a su buen puesto de trabajo allí, y allí siguió. No quiso hacer nada, a mí me sorprendió mucho después, no quiso hacer nada en política, a nivel nada en Valladolid ni nada, y apareció aquí en el pie. O sea, después Pero no estuvo toda la legislatura, estuvo ahí. No lo sé, ¿por qué no me lo digas? A mí me... O sea, pues, le convencieron, yo creo, ¿no?, para que se presentase por un partido independiente, como era el PIE. Que era, que curiosamente, el que lo llevaba y demás, Andrés Serrano, no salió en esa... Salió, me parece que fue Ignacio Cano, una mujer, no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Pudo ser Enar? Enar Sierra. Se llama Enar Sierra. Y el tercero ya no me acuerdo quién era. Ah, sí. Me parece que sí me acuerdo. Era... Pero sí, le conozco. Ahora les hago cara, pero no me acuerdo del nombre. Eran los tres. Que se empalmaron. Ahí ganó a la oposición, porque ganó en el 91 otra vez el PSOE, y fue alcalde José Antonio, con Izquierda Unida. Pero vamos, yo, sobre todo es que en esos 8 años se dio un vuelco total a Medina del Campo. O sea, estuvo gobernando el PSOE ese año, 4 años, un independiente, y volvió a ganar el PSOE. O sea, estuvo 4 años con el Partido Comunista, y después otros 4 años en mayoría absoluta total, aunque al final también entró en el grupo de gobierno Javier Solana. Que es cuando se estaba haciendo el plan de urbanismo de Medina del Campo. No hemos dicho una cosa que se ha pasado por alto, porque estamos charlando, ¿no?, y recordando que fue el golpe de Estado, el año 81. Estaba gobernando Cano. ¿Qué pasó? ¿Pasó ese día algo o no pasó? Bueno, yo ese día no te puedo hablar mucho de ello. No, pero me refiero un poco, ¿qué pasó? Vale, yo te puedo contar, porque yo a las 6 de la tarde entraba en el quirófano donde el doctor Sarabia, porque tenía una operación que tenía roto un tobillo, y no me enteré del golpe de Estado hasta el día siguiente, cuando ya desperté. Pero vamos, por lo que me dijeron a mí y demás, pues que no hubo prácticamente ningún problema, porque Ignacio Cano, el coronel, le dijo: no te preocupes, Ignacio, que tú estás seguro aquí. Es que se llevaba bien con todo el mundo, Ignacio. O sea, no echaba para atrás. Mira, esos 4 años, especialmente, digamos que los dos años y medio primeros, discutíamos en los plenos con eso, pero salíamos y nos íbamos juntos a tomar un vino, charlábamos nuestras discrepancias y demás. Yo con Félix del Barrio tenía una amistad enorme. O sea, él nos invitó a la boda de su hijo a todos, fuimos con él cuando íbamos a un sitio a otro. Cuando tuvimos un problema muy gordo con la plaza de toros, que nos falló el empresario, él se vino con nosotros a contratar los toros, y era del PP. O sea que nos llevábamos todos bastante bien. Hubo alguien metió cizaña por lo bajo, y no voy a decir ya nombres y demás, con unos y con otros, y ya hubo un enfrentamiento y malo. Pero al principio era una legislatura buena. Pues digo yo que Ignacio se llevaba bien, y con el coronel pues se llevaba estupendamente bien. Y le dijo: Ignacio, no te preocupes, eso me lo contó a mi Ignacio, que tú estás seguro aquí, que si hay algo vienes al cuartel. Pues estamos repasando la vida política en Medina de José Ignacio Cano, puesto que ayer fallecía, que por cierto mañana a la 1, creo recordar, sí, que es la misa, ¿no?, aquí en Medina. Si me pienso un inciso, yo mirando ahora todo lo que hay, el que influyó a la plaza, sí,
pero que la gente, vamos, los ciudadanos de Medina, valorasen más la Plaza Mayor, que fue, no porque quisiéramos, sino por casi obligados a ello, que el hospital. O sea, para mí, cuando construyen el hospital, es lo más de Medina. Para mí, de Medina, lo principal... y otra cosa que me había olvidado, el Colegio Barrientos también se construyó en la segunda legislatura. Un colegio público que hacía años y años que no se construía un colegio público en Medina. Pues mira, para mí, el hospital, el polideportivo, la restauración del ayuntamiento y el Colegio Barrientos son cosas... lo que has dicho otro principio, que es toda la urbanización y saneamiento de las calles, que es que muchas calles tienen saneamiento. Todo eso se valora menos que el quitar la Plaza Mayor, arreglar, que ya te digo, no se hicieron los jardines que estaban previstos por una sala de patrimonio. Lo que pasa es que es verdad que Paco, que la Plaza Mayor de Medina, pues para lo que las hemos conocido la plaza como tal, pues tenía su encanto con sus jardines, con su fuente. Yo te digo que sí, entonces, era un pues ajardinado y demás, sí. Pero estaban en muy malas condiciones, los jardines y todo que había cargado. Bueno, pero yo te estoy diciendo que el polideportivo, cuando se abre, es un vergel, y ha sido un vergel hasta ahora. Hombre, cierto es que no hay ninguna plaza mayor ahora mismo con jardines, prácticamente. No, o sea, la tendencia arquitectónica desde mitad del siglo XX, años 60, 50, 60, por ahí, yo me acuerdo, yo ya no me acuerdo, me la ha pedido mi madre, la Plaza de Salamanca tenía jardines, tiene unos jardines preciosos, y se quita. Pero era un poco la tendencia. Y todas las plazas se quitan así. Pues hemos querido repasar la historia de José Ignacio Cano precisamente porque ha fallecido. Ya el resto es otra historia que contarán otras personas, ¿no? Los otros políticos. Porque me refiero, después gobernó el Partido Popular, hubo una moción de censura, gobernó el Partido Socialista, después, en fin, ha ido pasando... Yo, a lo que estabas diciendo antes, pues mañana traen las cenizas de Ignacio a Medina, porque él ha querido que se le enterrase aquí en Medina. Para él Medina, bueno, yo hablo con su mujer, dice, no paraba de hablar de Medina y quería estar enterrado aquí. Y a la 1 en la iglesia colegiata se hará un funeral por el alma y su descanso eterno. Y luego después por la tarde, a las 7:30, tenemos sesión plenaria y se va a guardar un minuto de silencio también, por supuesto, como alcalde que fue... O sea, yo hago a todos que queráis venir, seréis bien recibidos para despedir a una persona que para mí, lo digo así claro y concisamente, es el mejor alcalde que ha pasado por Medina en cuanto a la actividad y a la actuación que ha sido. Y sobre todo, la persona humana que era y el acercamiento que tenía. Y una característica, si me permites. Sí. Defendía una cosa, aunque nosotros, el Grupo Socialista, estuviéramos en contra, hasta la puerta del Pleno. Pero cuando entraba en el Pleno, no había ninguno de nosotros que defendiera ese punto como él. O sea, era así él. Luchaba hasta el último momento por una cosa, ya no ganaba, salía, esta cosa es mía. Y por eso digo que el derecho que tiene por Medina, yo no nací en Medina, me refiero a Ignacio, él no nació en Medina, pero él era Medina. ¿De Peñafiel? De Peñafiel. Sí, era de Peñafiel. Sí. Y María Eugenia, su mujer, de Santander. Pero antes de ser alcalde, llevaban aquí muchos años. ¿Cómo fue la elección de elegir a Cano como alcalde? Porque no se le conocía en política, no era un hombre activo, ¿no? Bueno, ni en política nadie, porque estamos hablando de... Bueno, acabó la dictadura... Ya en el 79 algunos sí ya teníamos ficha y todo, pero bueno. Pues yo un día... con Patro, que era mi amigo... Patrocinio Martín Benito. Patrocinio Martín Benito y otros 2, 3, no sé los que fueron porque le dijeron, oye, a ver, de Valladolid, buscar a alguien, y yo creo que fueron ellos los que les dijeron que Ignacio, que era jefe de correos, conocido, y demás... Jefe de telégrafos. Perdón. Sí, yo le conocí a Ignacio mucho antes de la política, porque Telégrafos funcionaba a través de líneas de telefónica, y cuando había algún problema, pues íbamos allá a probar. Pero hablaron con él como jefe de Telégrafos y... Luego terminó siendo jefe de correos. Sí, después ya fue jefe de correos. Y por cierto, Ignacio Cano, a pesar de mucho que se ha dicho, cobraba exactamente lo mismo por certificación de lo que cobraba en Telégrafos. Le mandaban la certificación al ayuntamiento y era lo que le pagaban. O sea, el sueldo de alcalde... El sueldo de alcalde era el sueldo que cobraba en Telégrafos. No se puso ningún sueldo, ni más ni menos, sino era por certificación de Telégrafos. Y de repente, entonces, dentro del partido, la ejecutiva del PSOE se decidió buscar un
una persona que pudiera ser alcalde, se pensó en él, aceptó. Sí, no, sí, fueron a hablar con él, varias conversaciones y demás. ¿Cómo es esto? Tienes la intención de una persona, hablas con él una vez, otra, y le convencieron y se presentó. Y es cuando yo después tuve un poco más de contacto con él, como te he dicho anteriormente, porque a la agrupación deportiva Sarabris, pues era desde la base. Y otra de las cuestiones que se crearon, se creó el Patronato Municipal de Deportes también en esa legislatura y las escuelas deportivas para los niños. Pues en toda mi trayectoria, que no es poca en cuanto a años, que ya son muchas décadas, 8 años, sí. No he podido nunca entrevistar a José Ignacio Cano. No ha querido nunca estar presente en ningún medio, por más que hemos insistido siempre. Bueno, ya habrá un día y ese día no ha llegado. Me hubiese gustado a mí haberle entrevistado porque muchas cosas tenía que contar de su vida, ¿no? Nosotros se lo decíamos, ¿por qué no vas un día a Medina? No, yo tengo esto ya dejado ya, vivo mi vida así, vivo eso y es más, yo dudaba incluso que fuese el año pasado a la mención que se le hizo desde el Partido Socialista en reconocimiento a los alcaldes y concejales. Sí. Yo digo, conociendo a Cano, digo, no va a venir. Voy a contar algo personal. Yo hablé con él, Jesús Rojo habló con él y le dijimos, pues, pues tienes que venir, ha sido el primer alcalde socialista. Y es Paco, si no es que no quiera ir, es que no me puedo mover. Pero le convencimos, vino y estuvo muy satisfactorio de estar con todo. Que quien estuvo aquí presidiéndolo fue Jesús Puente, el actual ministro de Transportes. Te iba a preguntar precisamente, no que te pregunte por la política nacional, porque está el tema un poco, para los socialistas como vosotros, tal como está el tema personal, no es por el tema nacional. Estoy muy preocupado por el tema internacional, por cómo se está actuando en Gaza, en Ucrania, que por cierto tengo una cuñada que es ucraniana, y las actuaciones que está haciendo, no iba a decir el presidente de Estados Unidos, pero no es el presidente, es él y todos los que están en su entorno. A mí me está preocupando mucho. Pero la política nacional no te preocupa, ¿no? Que no tengamos presupuestos ahora mismo. Sí, me preocupa por estén prorrogados de hace ya unos cuantos años, no te preocupa, Paco. Me preocupa por la situación y demás, porque yo estoy escuchando hoy un momentito que tenía tiempo, a Rufián. Solo un momento, no he escuchado toda, pero al principio. Y lo que ha dicho, mira, lo signo, lo certifico. Yo no soy armamentista. Estoy en no a la guerra, pero si queremos lo que queremos hacer, en España hubo una guerra y toda la izquierda fue a la guerra, a defender los principios que tenía. Y si del exterior, quienes eran como nosotros, hubieran ayudado, no hubieran perdido la guerra y Franco no hubiera existido. Y eso aplicado aquí, es decir, no a la guerra, pero la situación que hay es la que hay. No es la que yo quiero, porque yo con las manos en los bolsillos no puedo ir a decir a Putin, deja las armas y vete de Ucrania. Y tienen razón cuando dicen que no es Ucrania, que es la frontera de Europa y mañana puede ser Europa. Y después si oyes al vicepresidente de Estados Unidos que se quiere cargar a Europa... Francisco López Soto, a vuestra gracias por disposición. venir. Buenas noches. Y muchas gracias, porque he tenido que andar, porque he intentado sacar por internet de aquellos años algo y no lo he conseguido. He tenido que recordar y ver papeles por ahí que tengo todavía para ver lo que había. Y seguro que alguno me echará la bronca porque me he olvidado algunas cosas. Pues de verdad, tiene buena documentación, además que ha sido muy ameno el recordar aquella época en memoria precisamente del que fuera alcalde, primer alcalde de la democracia, Juan Ignacio Cano. Gracias, Paco. Gracias a vosotros.